Sublime gracia del Señor. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 2. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos 20 al 29. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 29. Cuando lo tengan, pueden decir amén. ¿Listo? Bueno, amén significa así sea, ¿no? Entonces, pues no tiene mucha lógica decir amén si ya encontré el texto, pero pues, como es una tradición que no viola las doctrinas centrales de la Escritura y todo el mundo lo usa, pues vamos a ser condescendientes y lo vamos a usar. Otra cosa sería decir, ya lo tengo, pero ya lo tengo no será como bonito, ¿no? Ya encontré el texto, ya lo tengo. No sé nada. Digamos amén, ¿cierto? Porque no, es que no hay que decir amén, pero ¿ya lo tienen? Amén. O ya lo tengo. Pero entonces va a desentonar con los demás dicen amén y por ahí alguien sale, ya lo tengo. Entonces no se va a escuchar. ¿Listo? Vamos a leer entonces, yo leo y ustedes me siguen allí. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, porque consideramos que necesitamos tu palabra para vivir la vida cristiana. Señor, yo estoy aquí delante de ti como un instrumento, como un vaso que no tiene mérito alguno, un vaso de barro. Pero te pido, Señor, que por amor de tu pueblo utilices este vil instrumento para hablar a nuestras vidas. Que sea tu palabra, no mis pensamientos, no mis conceptos, no mi forma de pensar, sino que todo sea sujeto a tu inerrante, infalible y suficiente palabra, bendito Rey. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos en la serie de la primera carta de Juan, que se titula ¿Somos o no somos? Es una pregunta, ¿no? ¿Somos o no somos? Como cuando dos personas son novias, pero las cosas no están claras. Entonces uno le dice, bueno, ¿y usted y yo qué? ¿Somos o no somos? ¿Cierto? ¿Alguna vez han tenido que ver eso? Yo sí, en alguna vez en la vida pasada. Bueno, ¿usted y yo qué? ¿Somos o no somos? Sobre todo yo, porque las muchachas eran como muy liberales. Con mi esposa no fue así. Eso fue los dos en coro, hagámonos novios, y en coro, casémonos. Entonces no hubo problema.
Después de advertirnos contra los falsos maestros, como lo vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Cuál era el título de la predicación de la semana pasada? A ver si recuerdan. A veces estaba fácil, los anticristos. Entonces Juan advierte contra los falsos maestros, los falsos profetas que se levantaron del medio de la congregación, es decir, no llegaron de fuera. Si llegaron de fuera, penetraron en la iglesia y desde dentro de la iglesia comenzaron a formar un desorden y a arrastrar a los indoctos, a los sensuales, a los inconstantes. Juan les escribe y les dice: ustedes saben que viene el anticristo, y todo aquel que no confiesa que Jesús es el Cristo es anticristo, porque nosotros creemos que Jesús es el Cristo, pero en la iglesia del primer siglo surgió una secta llamada los gnósticos, un grupo de los gnósticos que eran los docetistas, que afirmaban que el Jesús humano no era el Cristo. Nuestro Jesús histórico no era el Cristo. Y Juan dice: no, Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre, se encarnó. Y esto atenta contra el pilar de nuestra fe, que es lo que creemos nosotros, que Jesús es el Señor. Si Jesús no es el Señor, no hay vida eterna, no hay salvación. Porque un simple humano o un ser divino, como creen los testigos sin Jehová, no puede salvar a nadie, no puede pagar la deuda. Entonces, ese Cristo que vendían los gnósticos, ese Jesús, perdón, no salvaba a nadie, igual que el Jesús de los mormones o el Jesús de los testigos sin Jehová, o el Jesús de los Jesusolos de la Iglesia Pentecostal Unida de Ureña, Colombia, Bucaramanga, Cúcuta, San Gil, Manizales, de donde sea. No salvan a nadie. Entonces, después de que Juan nos advierte de esas herejías encubiertas, nos pone de manifiesto, como acabamos de leer, que todo verdadero creyente tiene la capacidad de discernir la verdad. Hablo de discernimiento, no de conocer la verdad. Una cosa es conocer o entender o ser expuesto a la verdad, otra cosa es discernirla. El verdadero creyente puede discernir la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 20, tenemos la unción. Como dice algún predicador, la unción, predicador de enlace. Tenemos la unción del Santo. ¿Qué significa eso? Que el verdadero creyente es ungido de Dios. Y los ungidos de Dios se caracterizan por varias cosas. Por apostatar de la fe, ¿cierto? Por confesar doctrinas heréticas y erróneas. No. El ungido de Dios, el verdadero creyente, se caracteriza por permanecer. De hecho, desde el versículo 18 en adelante, Juan utiliza la palabra permanecer 7 veces. Entre el 18 y el 29. 7 veces. Permanecer. El creyente permanece en la fe. Y el falso creyente, pues no permanece en la fe. Por eso, el falso creyente es anticristo. Es un apóstata que abandona la fe. El título de la predicación de hoy es ungidos, así como suena, ungidos. Y vamos a desarrollar nuestro mensaje en 3 puntos. Punto número 1, los ungidos del Santo. Punto número 2, el conocimiento de la verdad. Punto número 3, la permanencia en la fe. Y cuarto y último, algunas conclusiones prácticas. Entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Punto número 1, los ungidos del Santo. Entonces vamos a leer versículo 20.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí surge una pregunta, pues en tiempos que estamos viviendo, que hay tantos ungidos por allí, ¿no? Prendemos el televisor y vemos enlaces, hay ungidos por toda parte. Aquí en Ureña hay un poco de ungidos, ¿cierto? Menos nosotros no somos ungidos. De hecho, Cacho Luna dijo una vez que conseguir la unción le costó 11 años. Imagínense una cosa de esas, 11 años de santificación, de buenas obras, de doblar rodillas al Señor para que le diera la unción. Vamos a ver si en realidad tener la unción cuesta tanto. En tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, reyes, profetas, aquellos que eran llamados, tenían un llamado especial al ministerio, eran ungidos con aceite. Tomaban aceite y le echaban en la cabecita para marcar el comienzo de sus respectivos deberes. Entonces tenemos reyes como David, que fue ungido, tenemos profetas como Eliseo, que fueron ungidos, ¿sí? Tenemos sacerdotes como Aarón, que fueron ungidos. Eso lo que mostraba era que esa persona había sido elegida para un oficio especial, y ese ungimiento era la ceremonia para iniciar su ministerio. Entonces el aceite simbolizaba su consagración. También se ungían cosas. Habían cosas que cuando se consagraban se ungían. La palabra unción viene de una palabra griega, crisma. Como yo no hablo mucho griego, mi papá, pero se escribe con J. Risma. Crisma sonaría, ¿no? Crisma. ¿De dónde viene nuestra palabra carisma? Carisma. Y la palabra ungido viene de una palabra griega, Christos. ¿De dónde viene nuestra palabra Cristo? Entonces, ¿qué significa esto? Que Cristo, nuestro Jesús, el Jesús de la Biblia, es el ungido de Dios. Es el ungido de Dios. El Cristo es la palabra griega para Mesías del Antiguo Testamento, que no significa otra cosa sino el ungido, el enviado, el elegido con mayúscula, ¿no? Y si nosotros hemos sido escogidos en Cristo Jesús, ¿qué venimos a hacer? Por el Espíritu Santo, ungidos. Ya lo vamos a ver, el argumento bíblico. Primera a los Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí habla de un lavamiento espiritual, de una consagración, ser santificados, de una purificación, porque somos declarados justos, aunque no somos hechos justos, pero delante de Dios ya somos justos, porque Él nos declara así por medio de la imputación, por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, por su sangre y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la antigüedad, lo que era propiedad de uno, que hacía, se le colocaba una marca, un sello. La Biblia dice que todo verdadero creyente pasa a ser propiedad de Dios, porque es que sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Además de que el versículo 14 dice que ese Espíritu Santo es el adelanto, las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que Él va a volver por nosotros. Es una garantía. Hermano, pero es que no dice que somos ungidos. Espérate. Primera a los Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Habla del bautizo. ¿Y bautizo qué es? Bautizo es sumergir. Todos fuimos espiritualmente sumergidos en el Espíritu Santo.
Morimos con Cristo, ¿cierto? Morimos al pecado. Resucitamos con Cristo, resucitamos para una vida nueva. Según los Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahí está. Unción. ¿Quién nos unge? Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Todo verdadero creyente es un ungido de Dios. No hay que buscar la unción durante 11 años. Todo verdadero creyente ha sido ungido, consagrado, santificado, lavado, sumergido, bautizado por y en el Espíritu de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? La palabra nuevo nacimiento que utiliza, la frase nuevo nacimiento que utiliza Jesús en Juan capítulo 3 es nacer de arriba. Todo aquel que nace de Dios nace de arriba. ¿Y quién es el que obra esa regeneración? El que estaba muerto y ahora está vivo. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La obra de la regeneración es obra del Espíritu Santo. A nosotros nos acusan de que nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo porque aquí no hay gente cayéndose en el piso y botando espuma por la boca, ¿cierto? Si eso pasara en un hospital, a la persona la recluirían del hospital, ¿cierto? Uy, le está convulsionando, le dio un ataque de epilepsia o tiene algún problema psiquiátrico. Cuando pasa en una iglesia evangélica, el Espíritu Santo lo está tocando. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo un poco en nuestra percepción de las cosas. Si yo una persona que se cae en el barrio, por ejemplo, hay una señora que le ocurre eso, ella se cae, y empieza a convulsionar. Y entonces hay que sujetarla, evitar que se muerda la lengua, ¿cierto? Que pueda ahogar con ella. Entonces, pero nadie en sus 5 sentidos va a decir que es el Espíritu Santo que la está tomando. O sea, pero si pasa en una iglesia, sí es el Espíritu Santo. Entonces mire las aberraciones que está promoviendo la iglesia contemporánea. No, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento, es traer muertos a la vida, es convertir a un pecador en un siervo y discípulo de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, de manera que quienes realmente predicamos al Espíritu Santo somos los que predicamos la sana doctrina, y quienes blasfeman contra el Espíritu Santo son los que dicen que esas cosas son obra del Espíritu Santo. Caen al piso, empiezan a aullar, a hacer como perros, la tal risa santa, la tal borrachera santa. Porque la Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Antes bien se llenos del Espíritu Santo. Entonces, mire, si ven, el vino emborracha, el Espíritu Santo también. Eso es agarrar la Biblia y darle, hacer malabares con la Biblia. Eso no es lo que está diciendo. Cuando una persona se emborracha, ¿qué sucede? Pierde el control de sí mismo, ¿sí o no? Dice cosas, hace cosas que no debe hacer porque en su organismo, su sistema circulatorio, en su cerebro, hay una sustancia química que altera el funcionamiento del equilibrio del cuerpo, ¿sí? La persona se altera. Nuestro cerebro funciona es con química. Y la persona pierde sus facultades. Y por eso Pablo dice: no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. No dejen que el vino los gobierne, los manipule. No. Sean gobernados por el Espíritu Santo. Y ahora sí entendí. Entonces cuando veamos una persona haciendo monerías porque tiene la borrachera santa, ya tenemos herramientas para decirle: querido amigo, estás equivocado, eso no es de Dios. Entonces todo aquel que nace de nuevo nace por el Espíritu Santo.
Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, direccionados por el Espíritu de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y esa es una palabra para hablar de la intimidad con nuestro Padre, que se podría traducir como papito, pero no es conveniente, papito. Pero se habla de Padre íntimamente. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero dice que estas personas son guiadas por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son guiados. Es decir, no solamente nacen por el Espíritu de Dios, sino que son dirigidos, son guiados, son direccionados. Por eso es que una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, es decir, haber nacido de nuevo, y otra cosa muy diferente es ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es una persona que está siendo guiada, dirigida, gobernada por el Espíritu Santo. Entonces los creyentes son guiados por el Espíritu Santo, y podemos decir que estos creyentes, es decir, los ungidos, están capacitados por el Espíritu Santo para conocer la verdad de Dios. Que ningún creyente puede decir herejías. Un verdadero creyente no puede caer en la herejía. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque está siendo direccionado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que nadie llama a Jesucristo Señor, si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos mueve hacia la verdadera y sana doctrina, hacia el conocimiento de la verdad. Nuestro segundo punto entonces ahora es el conocimiento de la verdad. Vamos al versículo 21, Juan capítulo 2, versículo 21. 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces Juan les dice a sus oyentes o lectores: muchachos, yo no les estoy diciendo a ustedes que no conozcan la verdad. Es decir, yo no les estoy hablando a ustedes como si ustedes fuesen unos falsos creyentes o fuesen personas que no conocieran el Evangelio. Todo lo contrario, vosotros ya conocéis el Evangelio, ya conocéis a Jesucristo, sois hijos de Dios. No os he escrito como si ignorasen la verdad. Me está hablando a creyentes, a verdaderos creyentes, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. A estos hombres, a estos creyentes no les faltaba la verdad a la hora de oponerse a las falsas enseñanzas. Recordemos que este es en el contexto de una herejía que está surgiendo desde el mismo seno de la iglesia. ¿Cómo entraron encubiertamente estos herejes para introducir, como dice la Biblia, herejías destructoras? Y Juan les dice: yo les hablo a ustedes porque ustedes conocen la verdad. Ustedes están capacitados por Dios para enfrentar esa mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. Lo que está surgiendo en la iglesia no viene de la verdad, es mentira. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Vamos a ver cuál es la mentira. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, durante la segunda parte del primer siglo, surgió esta doctrina herética, y uno de sus líderes era un judío llamado Cerinto, con C de casa, Cerinto. Y Cerinto negaba el nacimiento virginal de Jesús. No, Jesús no vino en carne. Jesús no nació de una virgen. Jesús no viene, el Jesús que vemos acá, Él no viene del cielo. Eso es mentira. Él es un hombre. Pues claro, Jesús es hombre. Pero
pero también es Dios. Esa es la doble naturaleza unipersonal del Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. No tengo que recordarles por qué razón Jesús tenía que ser 100% Dios y 100% hombre, pero se la voy a recordar por si acaso. 100% hombre porque es nuestro representante delante de Dios. El hombre pecó, el hombre debe morir. 100% Dios porque no había nadie que pudiera pagar la deuda eterna e infinita contra un Dios eterno e infinito. Se requería de un pago de la misma magnitud, por eso tenía que ser Dios. Todo aquello que se aleje de esta verdad es herejía. Entonces vuelvo y repito por enésima vez, los testigos en Jehová y los mormones no predican al Cristo de la Biblia, porque el Cristo que ellos predican es una creación, y una creación no puede pagar una deuda infinita, no puede. Tenía que ser Dios por eso, pero tenía que ser hombre porque él venía a representar al hombre que pecó contra Dios. Entonces Cerinto afirmaba que Jesús solamente era un humano que nació, así como nos enseñaron en la escuela, el colegio. Nació, creció y murió. ¿Sí? Nos faltó, pero porque él no se reprodujo, nosotros sí. Nació, creció y murió, como cualquier humano. Pero había algo diferente en Jesús. Que cuando él fue bautizado, Cristo descendió sobre él. Entonces él fue bautizado allá en las aguas del bautismo. Y en ese momento descendió Cristo. Y tomó posesión de Jesús. Y cuando murió Jesús, pues Cristo se fue para el cielo. Cuando Jesús derramó hasta la última gota de su sangre en expiación por nuestros pecados, según Cerinto, el que murió fue Jesús, porque Cristo se fue. Como quien dice, no, si te vieron de acuerdo, más vale aquí corrió que aquí murió. Entonces Cristo se fue y quedó Jesús allá solito y se murió. ¿Será eso verdad? Entonces los gnósticos afirmaban, ese no es Cristo, es un hombre que Dios usó, pero no es Cristo. Y por eso Juan está diciendo acá que ellos son mentirosos. El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Por eso utiliza la palabra Jesús y la palabra Cristo. Por lo menos yo personalmente utilizo los dos términos sin distinción, porque yo entiendo que Jesús es Cristo, y cuando digo Cristo, pues entiendo que Cristo es Jesús. Pero Juan aquí está utilizando los dos términos para dejar claro: el Jesús humano, hijo de María y José, es el ungido de Dios, el eterno Hijo de Dios. Él es el Cristo. Y los gnósticos decían, no es el Cristo. Y Juan dice, herejía, mentira, apostasía, anticristo, le dice. Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién envió el Padre? A su Hijo Jesucristo, a pasarla bueno acá en la tierra, porque estaban aburridos en el cielo todo el día tocando arpas allá, y qué aburrimiento, ¿cierto? Y me dijo, no, voy a ir a la tierra porque estoy desparchado acá, no tenía nada mejor que hacer. Y vino a morir en una cruz, a ver si alguien quería venir y arrepentirse, por si de pronto no sabe. Hacer posible la salvación de las personas. De pronto alguien se quiere arrepentir, o de pronto nadie se quiere arrepentir y Jesús perdió la vida en vano, ¿cierto? No. El Padre lo envió, dice, la voluntad del Padre es que de lo que Él me dio no pierda yo nada. ¿Habrá algo que Dios desee en sus decretos eternos que no se cumpla? Lamentaciones 3. ¿Habrá alguien que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Será que el propósito eterno de Dios de salvar a un pueblo se puede frustrar?
Jesús está diciendo, no, de lo que Él me diere, yo no voy a perder nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, la Nueva Versión Internacional dice, todo aquel que reconoce al Hijo, tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No posiblemente la tenga, si se porta bien, si da los diezmos, si pacta, no. El que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces negar a Cristo, negar que ese que murió en la cruz es el Cristo, es negar la obra del Padre. A eso lo envió el Padre a Él, a eso lo envió, a morir para comprar con su sangre un pueblo y para poderlo resucitar, así como Él resucitó, resucitarnos en el día postrero. Entonces el que dice que Jesús no es el Cristo, está negando también al Padre. Por eso Juan lo dice allí, el que niega al Padre y al Hijo, este es anticristo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Juan 14, del 8 al 10. Juan 14, del 8 al 10. Ustedes estaban allá en el aposento alto, ¿sí? Y Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Felipe, tú me estás pidiendo que yo te muestre al Padre. Llevo tanto tiempo con vosotros y no sabes quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. O sea, yo no vine aquí, ¿no?, a inventar historias, no. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Juan también nos dice en su Evangelio, yo y el Padre uno somos. No digo somos el mismo, ¿no? Porque ahí están los de los solos, no. Uno. Somos una unidad, una armonía, un mismo Dios, una misma esencia, una misma naturaleza, una misma substancia. Yo y el Padre mora en mí. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, porque ellos decían que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Cristo, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero el que sí reconoce al Hijo, entonces reconoce también a nuestro Padre Celestial. Esto es una herejía que surgió en la iglesia y arrastró a quienes, vuelvo y lo digo, indoctos, inconstantes, a los que todo el tiempo están buscando algo nuevo, un nuevo mover del Espíritu Santo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Versículo 24 nos lo dice, lo que habéis oído desde el principio. No hay cosas nuevas, no hay nuevas revelaciones. Es la historia bíblica, la historia de la redención que conocemos desde hace 2000 años y que Dios nos revela desde hace 6000 años. Es decir, desde hace 2000 años vino Cristo. El canon de la Escritura se cierra en el primer siglo con la escritura de Apocalipsis, pero esa escritura nos revela 6000 años de historia, y desde el comienzo fue Dios revelándose al hombre, Dios mostrando destellos de su gloria en la persona de Jesucristo. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, él estaba viendo a Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios. No hay nada nuevo. Revelación del hermano. El Señor me está diciendo, el Señor está trayendo una revelación fresca. No hay nada nuevo. La palabra de Dios. Pero como queremos cosas nuevas, no hay que uno, si no viene algo nuevo, uno se aburre, ¿sí o no? Uno se aburre. No, esa película ya me la vi. De hecho, hay personas que dicen ser creyentes, cuando uno predica la palabra, dicen, pero eso ya me lo sé.
Sí, pero la Biblia dice que la palabra de Dios en Hebreos es viva y eficaz, es viva. Es viva. ¡Ay, eso ya me lo sé! Entonces una señora le dijo a Spurgeon, ¡ay! Spurgeon un día predicó el mismo sermón 2 domingos consecutivos. Y entonces se le acerca a una señora y le dice, pastor, ¿usted se dio cuenta que predicó el mismo sermón de la semana pasada? Y Spurgeon le dice, sí señora, usted ya comenzó a aplicar lo que aprendió la semana pasada. Y nosotros queremos cosas nuevas, una nueva revelación. 31 de diciembre, nuevas revelaciones allá en el estadio. No es bíblico lo que hemos oído desde el principio. Y los verdaderos creyentes poseen la unción porque están en la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Entonces todo verdadero creyente, como dice Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero vosotros no podéis oír mi palabra porque no sois de mis ovejas, le dijo Jesús a sus enemigos. El que no oye la palabra de Dios, que rechaza flagrantemente la palabra de Dios, el que peca deliberadamente después de haber conocido, ser expuesto a la verdad, dice Jesús, no es de mis ovejas, no es de mis ovejas. Pero el verdadero creyente tiene la unción, tiene al Espíritu Santo, conoce la verdad y está blindado contra la mentira. Puede que en algún momento como que tambalee, como que, pero el Señor lo preserva. Filipenses 1:6, estando persuadidos de eso, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un verdadero creyente no se pierde, un verdadero creyente no apostata de la fe. Un verdadero creyente no está hoy y mañana no vuelve. No, el verdadero creyente tiene la unción del santo, versículo 20, no, la unción, esa unción de 11 años, fabricada y también pues pagada, porque muchos de los artistas payasos que aparecen en esas exposiciones son pagos, porque no lo sabían, le pagan para que tire, le pagan para que diga que se paró en la silla de ruedas, al otro le pagan para que diga que era ciego. Y cuando los investigan dicen, no, a mí no me constaba, como dijo Benny Hinn, resucitó un muerto Benny Hinn, y todo el mundo, wow, Benny Hinn resucitó un muerto. Y cuando lo empezaron a investigar, porque por casualidad todos estos herejes siempre terminan siendo investigados por el fisco, ¿no? Evasión de impuestos, fraude, enriquecimiento ilícito, testaferro. Cuando empezaron a investigar y comenzaron a investigar porque había denuncias en contra de él por esas falsas señales, por engaño, él dijo, no, pues a mí, yo no sé, ¿la señora estaba muerta, sí o no? No, yo no sé, a mí me lo contaron. O sea, que a usted no le consta que estaba muerta. No, pues eso me dijeron. La señora no estaba muerta. Y así se zafó el hombre. El verdadero creyente está blindado contra eso. Y si en algún momento, como algunos de nosotros, estuvimos en ese falso evangelio, el Señor nos llama a la verdad por su Santo Espíritu. Yo le doy gracias a Dios de haber salido de ese falso evangelio. Por la misericordia de Él y su gracia, no porque yo haga un peso. Por su misericordia es que estamos aquí. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío, Dios lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lleva a los creyentes a creer la mentira, ¿cierto? A creer en sueño. No, yo tuve un sueño. Tuve un sueño que había una mata de maíz. La mata crecía. Y Pedro dice, eso es que el Señor te ahora es millonario. No. Eso es que le cayó mal la comida por la noche. Comió de pronto
comió hamburguesa doble carne, triple carne, le cayó pesada y tuvo pesadillas con el maíz. O soñó de pronto con la hamburguesa. Yo soñé que me están comiendo una triple carne. Y él dice, es que se va a haber abundancia de carne en tu vida. No, no, no. El verdadero creyente es guiado a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús oró, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la palabra? La palabra profética más segura, vimos la semana pasada. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Yo vi la transfiguración, yo vi a Jesús haciendo milagros, señales y prodigios, a mí nadie me lo contó. Pero tenemos la palabra profética más segura, porque mis experiencias no determinan mi doctrina. Mis circunstancias no determinan mi doctrina la determina la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo guía a los creyentes a la verdad. ¿Por qué? Porque nos da nuevas revelaciones, historietas. No, dice, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Y el Espíritu Santo no habla lo que Él quiere, sino habla lo que oye del Hijo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y qué es lo que el Hijo nos dice? Todo lo que tiene el Padre mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Las palabras del Hijo son las palabras del Padre. Por eso Él dice, yo no vine a hablarles por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hable. Entonces, ¿por qué nosotros andamos con revelaciones extrabíblicas y historietas y cuentos? Si el ministerio del Espíritu Santo es recordarnos las palabras de Jesús. Entonces, cuando alguien viene y habla en nombre de Dios, pero no se encuentra en la Biblia, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Si Juan fuese como la iglesia moderna, Juan diría, no, pero lo importante es que hablan de Dios. Eso es lo importante. Todos somos hijos del mismo Dios. Eso diría Juan si fuera un ministro de la iglesia moderna. No importa. Así como entrevistaron a César Romero y resultó diciendo que el Dios de la Biblia solo es una versión de Dios. Cada quien tiene su versión de Dios y él escogió la versión de Jesús. Herejía. No, Jesús no es una versión de Dios. Jesús es el único Dios verdadero. Entonces Alá nos enseña, el Corán nos enseña otra versión de Dios. Esto se llama ecumenismo. Es una herejía. Es una herejía. Jesús no es una versión de Dios. Jehová no es una versión de Dios. Él es el único Dios verdadero. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero a este señor se le olvidó la palabra del Señor. Y anda por ahí diciendo, como no se quiere mojar, no quiere untarse las manos y decir, no, un momento, Cristo es el único Dios verdadero. Dice, no, cada quien tiene su versión de Dios y yo escogí la versión de Jesús. Pero cada quien tiene su versión de Dios. Ecumenismo es una herejía. La Biblia no revela eso. Pero ahí va la gente, porque son personas públicas, tienen seguidores, arrastran personas, y las personas van ahí, sí, Jesús solo es una versión de Dios, hermano musulmán, mi hermanito de la secta X, mi hermanito gnóstico, mi hermanito, cada quien tiene su versión de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús Romero. Hay personas que citan a los cantantes, porque su teología se deriva de las canciones cristianas y de las entrevistas de estas personas que no saben ni dónde están paradas, porque se nota que no leen la Biblia. Son apóstatas, anticristos. El Espíritu Santo solamente nos habla las palabras de Jesús, que quede claro. Hermano, ¿por qué lo repite tanto? Pues porque si todo el mundo lo tuviera claro, no habría apostasía. Todos estaríamos acá rumbo al cielo. Pero no, afuera es lo que hay, es apostasía. Tercer punto,
La permanencia en la fe, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, lo que debe residir en el corazón del creyente es que la antigua revelación de la palabra de Dios, lo que hemos escuchado desde el principio. Recordemos que Juan le está escribiendo a los judíos, ¿no? Está escribiéndole a los judíos cristianos. Ellos conocían la palabra de Dios desde Génesis, lo que ustedes han escuchado desde el principio. Primera Juan capítulo 1, lo que hemos oído, lo que hemos recibido, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que es desde el principio. Dios, el Hijo, encarnándose en la persona de Jesucristo, revelado desde el comienzo de la creación. Dios se reveló al hombre en la creación, revelación general. Cuando uno ve un árbol de limones, uno tiene que decir, esto lo hizo alguien. No, por ahí hay algunos superdotados que dicen, no, el árbol se hizo solo. Y cuando uno se mira al espejo, uno tiene que decir, esto lo hizo alguien. Esto lo hizo alguien. Bueno, no quede bien hecho, pero alguien lo hizo. No, los superdotados dicen, no, se hizo solo, lo hizo el mico. Venimos del mono. Ese teléfono que hay ahí es un iPhone. No sé qué número porque no sé, ya no tengo pendiente de esto. Pero es un iPhone. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién hizo el iPhone? Ustedes me dicen, pues Apple. ¿Y quién fue la mente que estuvo atrás del iPhone? Bill Gates, ¿cierto? No, Steve Jobs. Steve Jobs, que por cierto ya murió y era ateo. Steve Jobs es la mente maestra detrás del iPhone. Y por allá algunos orientales están fabricando iPhone ganando centavos en China, en Taiwán, por allá, ¿cierto? Y acá nos llegan, ay, vale millones, ¿no? Pero allá les pagan a los pobres orientales poquito. Pero nadie en sus 5 sentidos va a ver el iPhone y va a decir, se hizo solo. Se hizo solo. Estaba una montaña llena de litio, por allá silicio, por allá plástico, por allá coltán, por allá había un vidrio, y después de millones de años se juntaron. Y ahí está el iPhone. ¿Y quién hizo el software para el iPhone? Se hizo solo. Nadie se come ese cuento. Ay, no, está mal de la cabeza. Eso lo hizo alguien. La creación revela que hay un creador. Dios desde el comienzo revelándose al hombre. Y después nos llegó su revelación especial, la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que es desde el principio. Vuelvo y le repito por enésima vez: no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Solo la revelación de la palabra de Dios. Entonces, volvamos a nuestro texto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 24. Y aquí comienza Juan, bueno, ya lo había dicho anteriormente, pero aquí nos utiliza mucho la palabra permanecer. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan, ¿por qué estás utilizando tanto la palabra permanecer? Bueno, porque ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Somos o no somos? Vamos a Juan 15, del 1 al 10. Lo leímos en el tiempo de adoración. Juan capítulo 15, versículo... yo lo tengo acá escrito para que lo busco, ¿cierto? Nadie es perfecto. Juan 15, del 1 al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la parte que más me gusta del versículo. Voy a pedirle a Dios una moto de alto cilindraje, que me la dé ya. Aquí está, Señor, y me lo tienes que dar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Resulta que el mismo que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que escribió la carta de Juan. Tenía como que una fijación por la palabra permanecer. Pero son palabras de Cristo. Y Jesús lo que nos está diciendo acá es que, ¿en qué contexto se está Jesús narrando o dando esta ilustración, esta alegoría? Están en la última cena, la noche de la Pascua, o en la primera cena, como quieran. Judas ya se había ido. En el versículo 13 Judas sale de allí, capítulo 13, perdón. Judas salió de allí y ellos decían, ay, mire, va a ir a llevarle dinero a los pobres, va a hacer la obra de caridad. Y entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que no todos los que son del pueblo del pacto son verdaderos creyentes. Ellos están familiarizados con la vid. Y a lo largo del Antiguo Testamento se hacen referencias a la vid. Ellos entendían que las vides producen fruto, producen uvas, pero también entendían que había vides que no producían fruto. Y Jesús les está diciendo acá, hay un pueblo del pacto, la nación de Israel, pero no todos los que son del pueblo del pacto dan fruto. Ejemplo, ahí va Judas. Ese es el contexto. Ahí está Judas. No hagan lo que hizo Judas. Permanezcan en mí, porque solamente son verdaderos creyentes los que permanecen. Por eso es que Pablo también dice que no son judíos los nacidos de Abraham, los nacidos de Israel, perdón, sino los que son hijos de la fe de Abraham, son verdaderos judíos. Es por la fe, no es por haber nacido de una raza, un linaje, es por la fe. Y el que cree en Jesucristo nace de nuevo por el Espíritu Santo, tiene la unción, conoce la verdad, permanece en la verdad. Eso es lo que Jesús le está diciendo, permanezcan en mí y yo en vosotros, porque es una retroalimentación. Así como toda la vida es alimentada por la savia que viaja desde las raíces hasta el tronco, a los pámpanos, hasta que produce fruto, así también es el creyente, permanece en Cristo, obedece a su palabra. Y como leíamos en una ocasión anterior, que ya se me perdió aquí, gracias al ventilador, en Juan capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dios nos da su amor, Cristo nos da su amor, y eso que produce en nosotros, más amor por Él. Y yo amo más a Cristo, y eso que produce de parte de Él hacia mí, más amor. Y es un círculo, es una retroalimentación. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros, y así llevaré fruto. Santificación, les está hablando aquí de la perseverancia, la santificación, del crecimiento, de la madurez en la fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo quién es verdadero creyente? Se está siendo santificado. Juan les está diciendo acá, hay personas que dicen que son creyentes en medio de ustedes y están enseñando herejías.
El verdadero creyente permanece en la verdad y discierne la verdad. No es engañado por la mentira. Y Jesús aquí en el Evangelio de Juan le está diciendo: permanezcan en mí. Versículo 10. Porque como no vamos a hacer un estudio exegético de esa porción de la palabra, pues no puedo profundizarla porque se nos va el tiempo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ah, miren, muy parecido. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sé yo quién está en Cristo? Su vida, cómo vive, ama a sus hermanos, ama a Dios, le sirve a Cristo y a su iglesia. El que guarda sus mandamientos es aquel en el cual el amor de Dios se ha perfeccionado. Es aquel que permanece en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la unción del Santo. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Todas estas cosas van ligadas. No, yo soy salvo. Vamos a ver. No, es que soy un creyente carnal. No. El que es salvo permanece en la verdad. Está creciendo. Va detrás de Jesús, su maestro, torpemente, pero va detrás de Jesús. No se desvía tras las falsas doctrinas, tras los falsos apóstoles. ¿Ven al tipo que lo único que hace es sacarle la plata a la gente? ¡Ay, mi pastor, pastorcito! No. El verdadero creyente, si está en el engaño, Dios lo saca del engaño. No puede estar allí por mucho tiempo. ¿Cuál es la promesa que Dios nos da? Pues vamos a nuestro texto, versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué nos promete Jesús? Dinero, carros, ¿cierto? Venimos a la iglesia porque le echamos la ofrenda y Dios me va a multiplicar millones, ¿cierto? La promesa que Él nos hace es vida eterna. Cuando en Juan capítulo 10, versículo 11 dice: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no está hablando de money, de marmaja, de dinero, de pasta, de lana, aunque sí hay algunos pastores que le sacan la lana a la gente, ¿no? Y un pastor le dijo: Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pues claro, no, que ya estaban todos dándole la plata a él, no iba a tener vida en abundancia. La vida abundante de la que habla la Biblia es esta: vida eterna. El mismo que escribió el Evangelio de Juan escribió esta carta. La promesa de Dios es vida eterna. Eso es lo que promete Él en su palabra. Ahora, ¿qué promete el falso evangelio? Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay engañadores. Yo les estoy escribiendo eso. Les estoy advirtiendo. Y para nosotros, ¿quiénes son esos engañadores? Bueno, el falso evangelio que seduce a las personas, que promete una vida bonita, buena, aquí, ahora. Como dijo Joel Austin, su mejor vida ahora. Y escribió un libro y la gente ahí comprando el libro. Pues claro, así que no va a tener su mejor vida vendiendo libros, millones de libros. Así cualquiera hace ricos, ¿no? Pero los que compran los libros cada vez más en la inmunda, cada vez más pelados, y entonces dicen: es que no tienen fe. Mira mi ropa, mira mi carro, mira. Tú no lo tienes porque no tienes fe. Entonces, del tamaño de tu fe tiene que ser tu ofrenda. Ya va la gente: oh, pues yo quiero un milagro grande, tengo que dar mucha plata. Os escribo esto sobre los que os engañan. Hermanos, si usted tiene una cosa contra el evangelio de la prosperidad, bueno, todo verdadero creyente debería tener algo contra ese evangelio, porque la Biblia dice que no es evangelio. ¿Es qué? Gálatas capítulo 1. Si un ángel del cielo o alguno de nosotros os predica un evangelio diferente que el que os hemos enseñado, sea bendito, ¿cierto? Anatema, maldito. Es un evangelio maldito. Es una doctrina maldita. Ahí está la Biblia. Leamos Gálatas capítulo 1, por favor. Anótelo. Eso promete el falso evangelio. Primero los Corintios 15 y 19.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es que Cristo no murió para darnos una buena vida aquí. Si Cristo murió para eso, si yo vengo a la iglesia solo esperando que Cristo resuelva mis problemas, me peleé con mi mujer y mi mujer me pegó, porque ahora también le pegan a los hombres y las mujeres, ya, las cosas se han equilibrado. Mujeres al poder. Quiero que Cristo me resuelva mis problemas. Pablo dice, somos los más dignos de lástima. Porque es que afuera hay gente que vive mejor que nosotros y no tiene a Cristo. Pregúntenle a Bill Gates si no vive económicamente mejor que nosotros. Y él es ateo. Entonces, ¿para qué sirve Dios? Yo mejor me vuelvo ateo y le pregunto a Bill Gates cuál es la fórmula del éxito. No, Cristo murió para darnos vida eterna, algo que no puede comprar el dinero. Nada ni nadie puede comprar eso. Y al verdadero creyente, nada ni nadie le puede arrebatar eso. Hacen tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es un tesoro eterno. Versículo 27. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Vuelve a decirnos, vosotros tenéis la unción. Una persona, aquí no está diciendo que es que una persona no necesita maestros. Porque entonces sale con el versículo, no, la Biblia dice, nadie dirá a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Sí, claro. Pero está hablando del conocimiento interno. Nadie puede generar eso en otra persona. Una persona puede ser expuesta al verdadero evangelio, a la sana doctrina, ser capacitada, pero el discernimiento espiritual solo lo produce el Espíritu Santo. Por eso es que hay personas como este que después de estar en la fe cristiana, supuestamente, se convirtió al catolicismo romano. Y el hombre hablaba muy bonito, tenía mucho conocimiento, pero no tiene el Espíritu morando en él. Y no le dio discernimiento. ¿Cómo después de conocer la verdad puede ser arrastrado por la mentira? Porque no está el Espíritu Santo en él. Pero el verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo es guiado a la verdad, y Él es el que nos enseña todas las cosas, no es mentira, y eso nos lleva a permanecer en Él. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es el Espíritu Santo quien nos revela todo lo que proviene de Dios. Porque vuelvo y les digo, uno puede ser expuesto al mensaje, pero ¿quién es el que obra, el que trae convicción, el que edifica, el que nos da discernimiento? El Espíritu Santo. Versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor volverá por segunda vez, ¿sí sabían? Así que de nada nos va a servir a sermos ricos, ¿cierto? Cristo tiene que hacerte millonario, pero pues va a volver por segunda vez. ¿Para qué yo voy a ser millonario? Y como dice el dicho, uno se muere y nada se lleva. Otro es el que va a disfrutar. Él va a volver por segunda vez. Los verdaderos creyentes no se van a alejar de Él avergonzados, porque sus pecados han sido perdonados por Jesucristo. Ha sido librado de la vergüenza. La Biblia dice en el libro del profeta Daniel que en los postreros días el Señor levantará a los muertos de sus tumbas, y unos tendrán vida eterna y otros vergüenza y confusión perpetua. ¿En qué grupo estoy yo? ¿Los que creen la verdad o los que creen la mentira?
Y estas personas que han sido justificadas han nacido de Dios. ¿Quién es el que nos hace nacer de Dios? El Espíritu Santo. Para andar en la verdad, para hacer lo que es bueno delante de Dios, para vivir en santidad. Es que él dice que él es creyente, sí, pero si no vive en santidad, si no sigue a Cristo, si no lo muestra, nadie puede decir que es creyente. O sea, si lo ve uno en la calle y uno sabe cuál es su vida, uno dice, bueno, ¿en qué se diferencia este de este? En nada, no es creyente. Así lo jure sobre la tumba de su abuela. No es creyente, porque el creyente que ha nacido de Dios anda en ¿qué? Hace justicia, hace lo que es agradable a los ojos de Dios. Conclusiones. Todo verdadero creyente nacido de nuevo es un ungido de Dios porque tiene el Espíritu Santo morando en él. Cuando alguien se me acerque con enseñanzas religiosas que añaden o quitan algo de la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? ¡Ay, Dios le bendiga! No, yo cómo le voy a decir la verdad, no es que me meto en problemas, me bloquean en YouTube, me censuran, me borra del WhatsApp. Debo estar alerta. Juan dice en su segunda carta: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en vuestra casa. Todo aquel que lo recibe participa en sus malas obras. La próxima vez que vayan a recibir a un falso profeta, a un falso pastor, y le vayan a servir el cafecito con el pan, piénsenlo 2 veces. Ay, hermano, eso es muy arbitrario, eso es ser extremista. Bueno, Juan, venga, vamos a arrancar la segunda carta de Juan. ¿Dónde está, Juan? ¿La arrancamos? Hacen la mano los que quieren que arranquemos la segunda carta de Juan. No estoy de acuerdo con lo que él dice. ¿La arranco? Tengo otra Biblia. ¿No? Es palabra de Dios. No le recibáis en vuestra casa, ni le saludéis. Juan era muy extremista. No, Dios es santo y es celoso. Porque el que le saluda, el que lo recibe, participa de sus malas obras. Y ahí está el dicho: tanto peca el que mata la vaca como el que les tira la pata. No, pero es que yo no me voy a echar de enemigo a fulanito, a sutanito, porque nosotros somos seres de luz, seres de paz. Bueno, digámosle eso a Juan. O mejor, agarramos una hoja, lo escribimos y con pegante, con colbón, en Colombia se le dice colbón, acá le dicen pega, ¿no? Pega. Lo pegamos ahí. No. Apartados de ellos, evítalos. Lo único permanente es la palabra de Dios. Hagamos a un lado esas nuevas revelaciones, porque ellos lo hacen es para tener a la gente entretenida, ¿no? Viene un mover del Espíritu Santo, nuevo mover, y la gente, ¡ay, wow! Pero la Biblia dice: el ojo no se cansa de ver. El ojo no se cansa de ver. La palabra de Dios dice: los judíos quieren ¿qué? Señales. Los griegos buscan sabiduría. Cuando Pablo llegó, los griegos dijeron: un nuevo filósofo, enséñanos algo nuevo. Y Pablo le dijo: bueno, sí, les voy a traer una nueva revelación. Pablo le dice: no, mire, este Dios que ustedes no conocen, de ese les vengo yo a hablar. No les digo nada nuevo. El mensaje que él había escuchado desde el principio. Cuando Cristo venga, va a levantar a su pueblo, y solamente van a estar con él los verdaderos creyentes. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Eres tú de los verdaderos creyentes? A la luz de estos estudios, o cada vez que oyes de la segunda venida de Cristo tiemblas porque tienes miedo y no tienes deseo de encontrarte con tu amado, con tu Creador.
Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá me muriera, dijo Pablo, para encontrarme con Jesús. Él va a volver por segunda vez. Y solamente aquellos que han nacido de nuevo y que practican la justicia, que viven una vida de santidad y agradando a Dios, van a estar con Él. Entonces me voy a ganar mi salvación cuando Cristo venga. No. Esa vida de santidad va a evidenciar, como dice el último versículo, 1 Juan 2:29, que hemos nacido de Dios, que verdaderamente nos hemos arrepentido. Vamos a orar.